Continuando con la general de flujo y volumen minuto cardíaco, hoy vamos a ver presión. Vamos a ver el concepto de diferencia de presión, también conocido como fuerza conductora. En un sistema hidráulico, la diferencia de presión es la que permite que la fuerza conductora pueda vencer la resistencia que generan los componentes del sistema y permitir así que el volumen del líquido se desplace de un punto al otro del sistema. Por lo tanto, establecida la resistencia, será la fuerza conductora la que origine flujo. Por eso, según la ley general, en un sistema hidráulico, al ser la resistencia constante, el flujo crece en forma directamente proporcional a la fuerza conductora. Físicamente, delta P, presión de entrada menos presión de salida. La presión de entrada siempre es la presión mayor y la presión de salida es la presión al final del circuito y tiene un valor siempre menor. Si llevamos este concepto a la fisiología, vemos que la delta P o fuerza conductora se puede dividir en dos. Una delta P para el sistema mayor o sistémico y una delta P para el sistema menor o pulmonar. En ambos casos, físicamente hablando, presión de entrada menos presión de salida. A nivel sistémico, la presión de entrada queda representada por la presión arterial media, ¡pam!, y la presión de salida por la presión venosa central. La presión arterial media es la que yo voy a poder obtener a nivel del ventrículo izquierdo, o sea, en realidad a nivel de la válvula aórtica. Y la presión venosa central es la que voy a poder medir a nivel de la desembocadura de las dos cavas en la aurícula derecha. Con respecto al sistema menor, presión arterial pulmonar va a corresponder a la entrada, presión de entrada, es la presión que mido a nivel de la válvula pulmonar, en el ventrículo derecho, y la presión venosa pulmonar es la presión que ejerce la sangre venosa sobre las venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda. En ambos casos origino fuerza conductora. Después van a ver por qué por qué marcamos dos delta P distintas, una delta P sistémica y una delta P pulmonar, para marcar después la diferencia entre el sistema mayor y menor. Para continuar con el tema, vamos a marcar la diferencia entre lo que es tensión y presión. Cardiológicamente ustedes van a encontrar que la tensión arterial y la presión arterial son sinónimos, pero en realidad físicamente son dos magnitudes totalmente distintas. La tensión arterial y la presión arterial podríamos decir que es lo mismo, pero en realidad la tensión desde el punto de vista físico es fuerza sobre longitud. Imagínense que ustedes atan un componente, una tirita de elástico, la atan en una punta y con una mano empiezan a hacer fuerza para estirarla. A medida que la van estirando, van aplicando una fuerza que es paralela al estiramiento. Lo que hace esa fuerza es aumentar la longitud del componente. Es por ello que la tensión es fuerza aplicada por unidad de longitud. La fuerza es paralela al sentido de la fuerza es paralela al sentido de la longitud del cuerpo. Cuanto más fuerza tengo que hacer, más se tensa, y esto va a depender mucho de la naturaleza del material. La tensión se mide en dinas sobre centímetros, es la unidad de medida más común, puede ser newton metro, pero generalmente es dinas sobre centímetros. Con respecto a la presión, guarda con esto porque las chicas de física son complicadas en esto. Por definición, la presión es la fuerza que se aplica a la superficie de un cuerpo, pero esta fuerza es perpendicular a dicha superficie.
En la tensión, la fuerza corre paralelo. En la presión, la fuerza es perpendicular a la superficie del cuerpo que yo quiero aplicar, ¿sí? Por eso, si uno cierra los ojos y trata de imaginar un vaso sanguíneo, dentro de un vaso sanguíneo corre un volumen de sangre. Ese volumen de sangre genera fuerza sobre la pared. Esta fuerza sobre la pared lo que genera es presión, porque la fuerza del líquido es perpendicular a la superficie de la pared. Pero, a medida que yo aplico presión sobre la pared se estira y por lo tanto se tensa. Es de allí que cardiológicamente tensión parietal, tensión arterial, sea sinónimo de presión arterial. Pero, repito, físicamente son dos conceptos totalmente distintos. Tensión, fuerza sobre longitud, presión, fuerza sobre superficie. En la tensión, la fuerza es paralela a la longitud del componente, mientras que en la presión la fuerza es perpendicular. La presión se mide en Dinas sobre centímetro cuadrado o Newton metro cuadrado, pero como nosotros trabajamos cardiología o fisiología cardíaca, la presión arterial se mide en milímetro de mercurio, por lo tanto la equivalencia que tienen que manejar es la siguiente. 1 milímetro de mercurio equivale a 1333 dinas sobre centímetro cuadrado, que sería el equivalente a una varia de presión. Por ahora quédense con eso. Cuando veamos presión transmural charlaremos un poquito de otras dimensiones. Bueno, ahora metámonos un poquito más en la fisiología. Presión sanguínea. Ya definí presión, ahora puedo definir presión sanguínea. Presión sanguínea es la presión o fuerza que hace un volumen de sangre en sentido perpendicular a la superficie de la pared vascular. Entonces tengo una presión sanguínea arterial y una venosa. La presión sanguínea arterial, presión arterial, y la presión a nivel de la pared de una vena, presión venosa. Hasta ahí conceptualmente no hay ningún problema. Bien. ¿Cuántas presiones arteriales conozco? En realidad puedo hablar de presión arterial media, puedo hablar de presión arterial sistólica o máxima, puedo hablar de presión arterial diastólica o mínima, puedo hablar de presión de pulso o pulsátil o diferencial o de perfusión. Bien, charlemos una por una, ¿sí? La primera que vamos a ver acá es la presión arterial media, cuya ecuación es una presión sistólica más 2 presiones diastólicas dividido 3. La presión arterial media medida en milímetro de mercurio, la presión sistólica, un valor de presión sistólica máxima, 2 valores de presiones diastólicas o mínimas. Bien. ¿Por qué se toman dos presiones diastólicas y una sola sistólica? Porque se supone que en un ciclo cardíaco, sístole-diástole, la diástole tarda el doble de tiempo que la sístole. Por lo tanto, para que el promedio de valor sea lo más correcto posible, se toman 2 presiones diastólicas con respecto a una sistólica. Repito, el corazón siempre tarda más en llenarse que en vaciarse, por lo tanto el tiempo que tarda en llenarse hace que yo, para poder calcular una presión arterial media, necesite utilizar 2 valores de presiones diastólicas y una sola de sistólica. Si alguien te pregunta por qué 2 diastólicas, es muy sencillo, porque el tiempo diastólico es el doble que el tiempo sistólico. ¿Por qué divido por 3? Se divide por 3 porque son 3 los valores que voy a promediar, por eso es presión arterial media. Eso por un lado. La presión arterial media puede medirse, en realidad no puede medirse, la presión arterial media puede calcularse, es un promedio, es un valor teórico, es imposible calcularla, perdón, es imposible medirla. Yo puedo medir presión sistólica, puedo medir presión diastólica, pero nunca podré medir presión arterial media porque es un promedio. Los docentes de física, especialmente algunos profesores, establecen la definición de presión arterial media como el valor que se obtiene al aplicar
una ecuación integral a todos los valores de presiones arteriales que se producen durante un ciclo cardíaco completo. ¿Está? Perfecto. Para los fisiólogos alcanza con definir presión arterial media como el promedio de todas las presiones arteriales que se producen durante un ciclo cardíaco. ¿Sí? Después ustedes van a ver que en Bernoulli y en Transmural la presión arterial media es sinónimo de presión total. Pero por ahora, quédate con lo que acabo de decir, que es súper importante, más para los docentes de física. Bueno, nos toca comparar presión arterial sistólica o máxima y presión arterial diastólica o mínima. La presión arterial sistólica es la máxima fuerza que ejerce un volumen de sangre expulsado, máxima fuerza que ejerce un volumen de sangre expulsado durante la sístole en sentido perpendicular a la superficie de la pared arterial. Por eso se dice que la presión arterial sistólica es la máxima. Y por eso se dice que la presión arterial sistólica es volumen sistólica dependiente. Cuanto mayor sea el volumen sistólico, mayor la presión arterial sistólica, más se tensa la pared arterial. Pero recuerden que para que la pared arterial se tense, hay que estirarla. De acá la importancia de la elasticidad de la pared arterial y sus efectos sobre la presión arterial sistólica. Repito, a mayor volumen sistólico, mayor presión arterial sistólica. Ahora, si la presión es la fuerza que se aplica en sentido perpendicular a la superficie de la pared, implica que cuanto mayor es la presión, la pared más se estira. Y si se estira, más se tensa. Porque la pared es predominantemente elástica. Entonces, la presión arterial sistólica, si bien depende del volumen sistólico, también se va a ver afectada por la elasticidad de las arterias. Esto tiene mucha importancia en el adulto mayor, porque el adulto mayor tiene una característica, la pérdida de elasticidad, fundamentalmente en los vasos sanguíneos. ¿Está? Esta pérdida de elasticidad hace que el corazón tenga que elevar la presión sistólica para poder vencer esa pérdida de elasticidad. Por eso el corazón tiene que hacer más fuerza para expulsar, tal vez, igual volumen sistólico que antes. Por eso ustedes van a ver que la presión arterial sistólica, si bien depende de un volumen sistólico, se ve influenciada por dos factores. Uno, la pérdida de la elasticidad de los vasos sanguíneos, fundamentalmente grandes, medianas y pequeñas arterias, que con el tiempo obligan al corazón a aumentar la presión sistólica para poder vencer esa pérdida de elasticidad. Por otro lado, la fuerza contráctil del ventrículo. Cuanto mayor es la resistencia por pérdida de elasticidad, más fuerza tiene que hacer el corazón para expulsar igual volumen de sangre, o sea, igual volumen sistólico. Esto obliga al corazón a aumentar la fuerza contráctil. Primero aumenta la contractilidad y con el tiempo recluta fibras y aumenta la capacidad de contracción, lo cual se ve reflejado por la hipertrofia de la pared ventricular. ¿Sí? Nada es eterno y esta hipertrofia, con el tiempo, con el paso de los años, puede transformarse tranquilamente en una discapacidad
o en una insuficiencia para tener contractilidad, o sea, la pérdida de contractilidad, lo que llevará al corazón a una insuficiencia o incapacidad de vencer la resistencia. El corazón se podrá llenar mucho, pero la fuerza de contracción estará disminuida, con lo cual disminuirá el volumen sistólico y por ende un individuo que tiene pérdida de elasticidad al final de los tiempos podría estar cursando con una caída de la presión arterial sistólica por disminución de la fuerza ventricular. Pero si tengo que recordar algo, el volumen sistólico es lo que determina en primera instancia la presión arterial sistólica. Recuérdenlo. Porque si yo tengo un paciente deshidratado, la volemia disminuye. Disminuye el volumen de fin de diástole porque disminuye el retorno. Al disminuir el volumen de fin de diástole, disminuye el volumen sistólico. Con lo cual, la presión arterial sistólica disminuye. Por eso podríamos afirmar en este momento algo sencillo. No existe en el mundo un ser humano que estando deshidratado tenga hipertensión arterial sistólica. El deshidratado tiene disminuida la presión arterial sistólica. Lo mismo ocurre con un paciente que está cursando una hemorragia. Con respecto a la presión arterial diastólica, confunde un poco porque la presión arterial diastólica es aquella presión que se produce mientras el corazón se está llenando, o sea, ya terminó la sístole, pasó el gran volumen de sangre y lo que queda de sangre en la arteria es la sangre que queda mientras el ventrículo se está llenando. Eso es lo que determina la mínima fuerza perpendicular a la superficie de la pared, o sea, la presión arterial diastólica. Esta presión arterial diastólica es resistencia arteriolar dependiente. La presión arterial diastólica es un determinante del flujo del órgano. Todo aumento de presión arterial diastólica indica que hay una vasoconstricción arteriolar que está generando riesgo en el flujo de un órgano. Las arteriolas funcionan como las canillas de un órgano. Si yo las cierro, la resistencia aumenta y sale menos agua, o sea, entra menos agua al órgano. Si por alguna causa las arteriolas se vasocontraen, yo tengo que garantizar flujo a nivel del órgano, por lo tanto tengo que aumentar la presión arterial diastólica para evitar que la arteriola se cierre. Por eso en fisiología cardíaca, la presión arterial diastólica también se conoce como presión crítica de cierre o mínima presión que debe ejercerse para evitar que un vaso se cierre. Cuando yo tengo un paciente con hipertensión, tengo que diferenciar si es sistólica o diastólica. Las dos son complicadas, pero bueno, una tiene una causa y un tratamiento y la otra causa y otro tratamiento distinto. Si mi paciente tiene una hipertensión sistólica, o sea, la presión arterial sistólica elevada por encima de los valores normales, yo puedo pensar en dos cosas: que el paciente tiene una hipervolemia o que el paciente tiene aumentada la fuerza contráctil y el ventrículo está expulsando sangre a mucha presión. Entonces puede reducir la volemia, obviamente aumentando la diuresis, disminuyendo el consumo de sal, ¿sí? O determinar si la causa es por aumento en la contractilidad, disminuir el inotropismo cardíaco para disminuir la fuerza contráctil y restablecer valores de presión sistólica. Esto hablemos un poco dejando de lado la clínica del paciente, ¿no? La clínica y antecedentes. Miremoslo físicamente.
Pero si yo tengo un paciente con hipertensión diastólica, lo que tengo aumentada es la resistencia arteriolar. Y el riesgo es que el órgano o un órgano determinado quede sin flujo. Porque si la resistencia arteriolar se eleva, lo que se cierran son las canillas que permiten la irrigación del órgano. El aumento de la sistólica lo que puede llegar a generar es la ruptura de la pared vascular. Mientras que el aumento de la diastólica lo que va a generar es un hipoflujo a nivel orgánico. Ahora, la presión arterial diastólica aumenta por aumento de la resistencia. Ese aumento de la resistencia normalmente es transitorio. ¿Sí? Estímulos estresantes, exposición al frío, etcétera, provocarán vasoconstricción periférica y esa vasoconstricción periférica llevará a un aumento de la resistencia y llevará al corazón a querer aumentar la presión arterial diastólica para evitar el hipoflujo de un órgano. Bueno, espero que esto más o menos vaya entendiéndose. Después, a medida que vayamos avanzando en el temario, vamos tratando de explicar un poquito mejor o más completo esto. Resumiendo un poco el concepto de gradiente de presión arterial, arteriovenoso, fuerza conductora, comparemos un poco la fuerza conductora sistémica y la fuerza conductora pulmonar. A nivel sistémico se conoce que la presión de entrada está en el ventrículo izquierdo y representada por la presión arterial media. La presión de salida a nivel de la aurícula derecha, representada por la presión venosa central. Los valores que se conocen aproximadamente son de 100 para la presión arterial media y entre 0 y 5 milímetros de mercurio para la presión venosa central. Por lo tanto, la fuerza conductora estaría determinada con un valor de 95 milímetros de mercurio. ¿Sí? Buenísimo. Para el sistema pulmonar, los valores son diferentes. Ya veremos por qué, cuando terminemos de explicar resistencia, por qué son diferentes, pero vayan recordándolo. El sistema pulmonar tiene una fuerza conductora menor que el sistémico. Y esto se debe a que el sistema pulmonar tiene menor resistencia. ¿Sí? Menor resistencia. A menor resistencia, menor delta P, para originar un flujo igual al sistémico. Bueno, por último, presión de perfusión, presión de pulso o presión diferencial, tal vez la más importante de todas, porque esto es lo que garantiza que un órgano pueda ser irrigado y perfundido a su vez, o sea, que la sangre llegue a la microcirculación del órgano. En el esquema van a encontrar el ventrículo izquierdo, las arterias y las arteriolas y el órgano. A nivel del ventrículo izquierdo se genera la presión de entrada del circuito, que es la presión arterial sistólica. Ahí se expulsa un volumen, recuerden que depende, a mayor volumen sistólico, mayor presión arterial sistólica. Y a nivel de las arteriolas, entre las arteriolas y el órgano, la resistencia arteriolar, que determina el valor de presión arterial diastólica. Por lo tanto, si yo tengo una muy buena presión arterial sistólica y tengo una muy baja presión arterial diastólica, tengo dos cosas: mucho volumen, poca resistencia. Mucho volumen, poca resistencia. Esto garantiza que el flujo por volumen llegue al órgano. Yo podría tener una muy buena presión arterial sistólica, indicando esto un gran volumen sistólico, pero podría tener una gran presión arterial diastólica, indicando esto que hay mucha resistencia, que las arteriolas están vasocontraídas. Por lo tanto, por más que tenga una buena presión sistólica, si la diastólica es muy alta, el flujo en el órgano es poco. ¿Está? Esto a veces es fisiológico, a veces no.
A veces pasa que un órgano determinado no necesita tanto flujo, se produce una vasoconstricción arteriolar local, se genera un aumento de resistencia y por una conexión en paralelo de los órganos con respecto al corazón, la sangre saltea ese órgano, hace un shunt arteriovenoso y se redistribuye hacia otro órgano en cuestión. Pero acá lo que nos interesa es esto. La presión de perfusión o pulsátil o diferencial es la que garantiza que el órgano tenga flujo. Porque vos podés tener un volumen minuto cardíaco de 5 litros por minuto y un órgano no estar perfundido. ¿Por qué? Porque no recibe nada de sangre de esos 5 litros. Para recibir tiene que tener perfusión. Para permitir la perfusión tiene que haber las canillas abiertas, las arterias tienen que estar vasodilatadas, si no, no hay perfusión. Si yo quiero aumentar la perfusión, o sea, la irrigación de un órgano, tengo que aumentar la microcirculación. Para eso tengo que tener arteriolas dilatadas. Para eso, la resistencia tiene que estar disminuida. Si la resistencia está disminuida, la presión arterial diastólica está disminuida. Ahora, no me sirve de nada tener resistencia disminuida si no tengo muy buen flujo. Por eso necesito un gran volumen sistólico y por ende una buena presión arterial sistólica. Por eso se sabe que la presión arterial sistólica en estado de reposo normal oscila en 120 milímetros de mercurio y la diastólica en 70. Eso genera un gradiente de presión o una fuerza conductora, o mejor dicho, una presión de pulso o de perfusión de 50 milímetros de mercurio. Si aumenta el gradiente de perfusión, aumenta la cantidad de sangre que llega al órgano. Si eso disminuye, tengo problemas en la perfusión. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Seguro? Bueno, esperemos que sí.